Aleluya, aleluya. Bendito es el nombre del Señor. Qué bueno es estar en la casa del Señor. Hoy quiero hablarles acerca de distracción por influencia, que es, a ver si puedo hoy completar la tercera parte de la introducción de la predicación acerca de la distracción. Así que hoy vamos a tener el texto bíblico para tener nuestra predicación acerca de la distracción por influencia. Estoy en el Evangelio según San Mateo. Si son amables, van conmigo. En el capítulo 13, el versículo 36, vamos a tener la lectura inicial en esta mañana para traer la palabra del Señor. Queremos saludar y bendecir a los hermanos y los amigos que se conectan con nosotros a través de las redes, en especial a aquellos hermanos que no han podido regresar a la casa por diferentes situaciones de salud o por el cuidado que deben tener por causa de la pandemia. Así que abrazos para todos, para esos ancianos, para esos niños y también para personas que tienen situaciones que no han podido regresar a la casa. Fortaleza y guianza del Señor. Estamos con ustedes en este tiempo y en este proceso. El Señor nos levantará conforme a su diseño para con nosotros. Está el texto bíblico, Evangelio según San Mateo, capítulo 13. Tenemos la escritura en el nombre de Jesús, 13:36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Aleluya. Pueden sentarse, muy amable. Hoy estamos hablando acerca de la distracción por influencia. A ver si podemos completar hoy, a terminar la introducción de esta predicación de la distracción en el día de hoy. Quiero en la introducción hablarles acerca de algunos conceptos sociológicos, si se quieren, para que podamos entender la doble influencia, porque manejamos doble influencia. Hay una influencia social y hay una influencia espiritual. Inclusive en este tiempo se están manejando algunos conceptos que ya se han hecho populares en el mundo, y es el concepto de influencer. Y nosotros lo decimos, pero no sabemos realmente qué estamos diciendo. Esos influencers están influyendo en la vida y en el comportamiento de nuestros hijos y de nuestros hermanos, y están influyendo en la sociedad. Por eso es que cuando usted manda a su hijo a la barbería y llega a su casa,
y con una pelada extraña, usted dice, vuelva a la barbería y dígale al barbero que lo recorte como va. ¿Pero por qué? Porque su hijo no está pidiendo una recortada como el papá, sino que hay alguien que está influenciando a su hijo. Y eso es influencer. ¿En qué lo influencian? Puse algo sencillo que la mayoría de las madres están viviendo. Que lo mandó al barbero y el barbero le hizo lo que el muchacho pidió. Pero ¿de dónde viene eso? ¿De dónde se sacó esa recortada? Se la sacó de que hay alguien en las redes que lo está influenciando y él no quiere ser como su papá, él quiere ser como ese influencer, como esa persona que está trabajando con el propósito de traer ciertos cambios a la sociedad. Inclusive los mismos cantantes cristianos, igual que los no creyentes, tienen comportamientos inapropiados y se visten de manera extraña, y nuestros hijos quieren imitarlo porque se vuelven influencia para ellos. Entonces hay una influencia social y hay una influencia espiritual. Y el comportamiento que mucha gente está teniendo, desde la forma de vestir, de conversar, de actuar y cierto comportamiento con sus padres, tiene que ver con esas influencias. Inclusive, algunos de esos influencers tienen canciones que promueven antivalores, promueven el vicio de consumo de sustancias prohibidas. Y tienen gestos y comportamientos que son alusivos a adoración del infierno y de sus secuaces. O sea que nuestros hijos están siendo influenciados considerablemente por esas personas. Así que la influencia no solo es espiritual, también es social. Y tenemos que detenernos a analizar ambas influencias. Si pudiéramos en un momento hacer un foro interesante con los padres para ciertas medidas que tenemos que tomar ahora, no solo la iglesia como institución, sino los padres, para poder proteger a sus hijos cuando entran a las redes sociales de personas que vienen con un diseño espiritual, pero que la gente no maneja y que viene a traernos una contaminación. Y se vuelven los muchachos rebeldes y usted no sabe por qué. Busque qué está escuchando el muchacho y qué está viendo. Búsquelo. Y esas influencias vienen desde lejos, pero en este tiempo se ha abierto ya totalmente, y usted se va a encontrar con esos influencers que tienen millones de seguidores de jóvenes, cientos de miles, que ellos están influyendo en su comportamiento, incluyendo a nuestro muchacho. ¿Alguien está aquí hoy? ¿Alguien está aquí hoy? ¿Abra sus ojos? ¿O usted no le pidió hijo a Dios? ¿Para qué se lo pidió? ¿Para que el diablo se lo guíe? No, eso no es así. Aleluya, aleluya, aleluya. Se necesita una madre que se pare en su casa y dice, aquí no. Oye, Satanás, aquí no. Aleluya. A mis hijos no. Aleluya. Pero hay que supervisar su comportamiento, que viene a partir de lo que ellos están viendo y escuchando. Bendito es el nombre del Señor. Bendito es el nombre del Señor. Por eso hablamos de influencia, que es el poder ejercido sobre otra persona con el propósito de alterar la forma de pensar y la forma de actuar o la conducta. Ese es el propósito. Cuando usted escuche esa palabra influencer en las redes sociales, ellos están buscando eso con sus hijos y con usted también. La influencia es el poder ejercido sobre otra persona con el propósito de alterar la forma de pensar y la conducta. Quieren alterar mediante mecanismos y estrategias. Entonces, en lo conductual es el comportamiento visible, que va desde una manera de recortarse hasta una manera de vestir. Esa es la conducta. Pero internamente le están haciendo imparticiones importantes que van a tener deseo de probar cosas que inclusive la Sagrada Escritura enseña como mala, pero no solo la Escritura, también la sociedad. Porque el propósito es sacarlo de la vida correcta y de respeto a sus padres para tener una vida diferente. Bendito es el nombre del Señor. Van a trabajar, la influencia va a trabajar por medio de sentimiento, de actitud, de comportamiento, inclusive va a cambiar el lenguaje.
Porque las palabras que van a comenzar a utilizar son las palabras que están escuchando esas personas. Por eso la opinión que tienen de conceptos importantes de la vida va a cambiar. Y van a hablar de otra manera. Y usted se va a quedar asombrado. Pero ¿y qué pasó? ¿Y qué le pasa a este muchacho? ¿Quién lo está trabajando? Sí, hay alguien que él está siguiendo, que el propósito es ejercer dominio sobre sus pensamientos, sobre su conducta, con el propósito de apartarlo de los principios. Inclusive no están promoviendo los estudios entre los muchachos, no lo están promoviendo. Y nadie se para a hacer el análisis correcto. Ellos no están promoviendo valores, no están mandando a la gente a estudiar. No, porque ese no es el propósito. El infierno no quiere lo bueno. Y estudiar es bueno, aunque la persona no sea creyente. Porque le va a permitir tener en el futuro una mejor forma de vida y va a ser formado en términos de conocimiento y va a ser un ente social que aporta. Eso no es lo que quieren. Y ellos tampoco estudian. Bendito es el nombre del Señor. Aleluya. Entonces tienen persuasión, tienen conformidad social, aceptación y otro concepto importante en términos sociológicos que se llama obediencia social. ¿En qué hablamos o qué nos referimos cuando hablamos de la conformidad normativa? Influencia social que va a hacer que la gente se camuflajee para ser aceptado por los miembros de un grupo. Ustedes conocen el término de camuflajear, de eso hemos hablado. Es el comportamiento del camaleón. El camaleón se va a comportar dependiendo el color de la hierba, de las hojas donde esté. Y cuando hablamos de un creyente que se va a camuflajear, es un creyente que se siente presionado por la sociedad y entonces para ser aceptado en un grupo en la escuela, en una pandilla o para no ser perseguido, va a hacer lo que la gente le diga que haga. Eso no es lo que él quiere hacer, eso no es lo que él aprendió, pero él tiene que, o ella tiene que camuflajearse para ser aceptado en el grupo. Entonces esa presión social nos está afectando hace muchísimos años, pero ahora más que nunca. Entonces para ser aceptado en el grupo tiene que vestirse de una manera, tiene que aparentar eso, y entonces ese muchacho presionado llega a su casa y comienza a tener conflicto con sus padres porque quiere ser conforme al grupo que lo está presionando. No es lo que él sabe que no es correcto, que él no fue llamado a hacer eso, pero él quiere ser aceptado, él no quiere ser rechazado. Y eso genera presión social. Y la iglesia y los jóvenes hemos sido presionados toda la vida. Ahora hay otras técnicas sutiles para convencer y llevarnos fuera de lo que el Señor ha establecido y sacarnos del propósito de Dios. Bendito es el nombre del Señor. Así que aun cuando alguien piensa diferente con el propósito de ser aceptado, puede cambiar, aunque sea momentáneamente. Aquí yo soy una cosa, por eso hablamos de camuflajearnos, y allí soy otra cosa. En mi casa yo me comporto conforme dicen los padres, en la iglesia tengo cierto comportamiento, pero inclusive están utilizando seudónimo, se están poniendo unos nombres para participar en chat. Eso es sumamente importante, que los padres no manejan, que no saben. Para participar en chat y ser aceptados se ponen nombres sumamente extraños y nombres pecaminosos inclusive. Aleluya, aleluya, aleluya. Pero si hay una mujer que ora, Dios todavía sigue revelando. Y si quiere saber lo que está pasando por medio de esas influencias, lo va a lograr por medio de la observación y el seguimiento, porque eso es estratégico. Entonces, si no se pone un nombre X o Y, no es aceptado. Entonces, para ser aceptado, tiene que hacer lo que el grupo le está demandando. Y entonces la obediencia social es una persona que cede instrucciones y órdenes de figura de autoridad. Entonces esa persona que se han convertido en autoridad
en términos de su influencia, ellos ceden a sus instrucciones. Y esas instrucciones vienen en dos vertientes. Vienen por medio de imparticiones espirituales, y creo que de eso hablé en la segunda parte de la introducción. Imparticiones espirituales, muy importante, que vienen a través de la palabra que dicen y por medio de su conducta o comportamiento. Lo van llevando a ser conforme a ese diseño, con el propósito de manipular y sacar partida, porque ganan rango en términos espirituales en el infierno. Entonces ellos están para eso. Por eso es que usted ve que jóvenes hacen cosas fuera de lo común, que sale por la noticia y usted dice, pero se volvieron locos esos muchachos. Lo que pasa es que ellos andan buscando rango en términos espirituales, y para tener rango en términos espirituales tienen que hacer cosas que le ordenan para que hagan. Y entonces ellos van a influenciar también a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, para que terminen haciendo esas cosas. El propósito es espiritual, aunque aparentemente no lo sea, porque la gente está ciego espiritualmente y no puede entender esos conceptos. Entonces la influencia espiritual, que es un poquito más avanzada, que es lo que hablamos hoy o hablaremos hoy. Usted ha escuchado la persona que dice, en este país hay una expresión que dice, el que anda con cojo al año cojea. No es prudente utilizar debilidades de la gente pero es un proverbio que se utiliza. No es parte de mi lenguaje, pero ese es un proverbio que se utiliza. O sea, lo que quiere decir es que si usted anda con una persona que tiene X o Y comportamiento, al año usted va a ser esa misma persona. O sea que eso es influencia. Lo va a influenciar, terminará siendo aquello que es la persona. Por eso los franceses se refieren ya más bien a la familia, y ellos hablan de tal père, tal fille, se refieren a tal hijo, tal padre, o tal palo, tal astilla. Esa es la idea, como que va a tener ese comportamiento que tiene la persona que está alrededor. Entonces, nosotros toda la vida hemos escuchado esa expresión en este país, que si tú andas con una persona que tiene un comportamiento determinado, tú terminarás haciendo lo mismo. Y eso es por influencia. Y de eso hablamos hoy justamente, de la distracción que es producida por la influencia de la gente que está alrededor. Pero muchas personas se han ido de viaje a los Estados Unidos, y el día que se tiró la DEA a una casa, ellos estaban ahí y cayeron presos, y se le pegó a ellos todo. Y han andado con alguna persona que han tenido sustancia prohibida en los bolsillos, o han tenido armas de fuego y han caído presos por andar con la persona. Y ya esos son comportamientos. Pero en términos general, en esta nación, República Dominicana, la gente dice que nosotros terminaremos siendo igual a la persona con que nos estamos juntando. Y eso no quiere decir que sea así 100%, pero como es un proverbio propio de la República Dominicana, lo que pudiera pasar es que es un comportamiento que a través de los años se ha visto que en la mayoría de los casos es así. Entonces, dime con quién anda y te diré quién eres. Eso es lo que nosotros decimos normalmente. Y entonces ese concepto lo que está diciendo es: te van a influenciar o te están influenciando, y terminarás haciendo exactamente lo que hace la persona a quien tú te estás pareciendo, a quien estás intentando imitar o con quien tú estás andando continuamente. Entonces, para entrar ya en nuestra predicación de hoy acerca de la influencia espiritual, son ataques, enviaciones, imparticiones o comportamientos de seres humanos dirigidos por el infierno con el propósito de distraernos del diseño y propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de la distracción? ¿Cuál es? Distraernos. De la influencia. ¿Cuál es el propósito de la influencia? Distraernos. ¿Distraernos de qué? Del trabajo espiritual, del crecimiento espiritual, de la dinámica espiritual que se pudiera dar. Entonces esas influencias van a acabar, van a dañar inclusive ciudades, pueblos, van a dañar gobiernos, van a dañar iglesias, van a dañar junta de vecinos, van a dañar asociaciones, porque van a dañar matrimonios y familias, porque ellos se meten con el propósito de dañar y de distraer. ¿Qué ocurrió en Israel con una persona que se consideró influencer, una persona que influenció el pueblo de Israel? Una señora que era de la civilización sirofenicia, esto es lo que está al norte
de Israel, que se conoce hoy como el Líbano. Ahí se desarrolló esa civilización y el rey se casó con una muchacha, hija de un rey de esa zona, y entonces llevó sus ídolos, llevó la adoración de sus dioses a Israel y produjo toda una catástrofe en Israel. Y usted ha oído hablar de la viña de Nabot, y la viña de Nabot se hizo hasta un coro. Yo no sé si alguno de ustedes lo ha escuchado o se lo sabe, la viña de Nabot, que en Israel había una normativa de que no podían vender, ceder la herencia de sus padres, que eran los terrenos que recibieron sus padres de parte de Josué en la distribución y de Moisés en la distribución de la tierra, y que debían permanecer. Pero el rey se enamoró perdidamente de una parcela que estaba al lado de la suya, y el rey había sido influenciado por el comportamiento de su esposa, porque los hijos de Dios, el comportamiento de los hijos de Dios no es ese. Pero viene la distracción justamente porque hay una influencia alrededor que hace que tengamos comportamientos que no es normal en nosotros y que no es lo que queremos hacer. Y en el primer libro de Reyes, en el capítulo 21, en el versículo 3 del capítulo 21, ahí encontramos la expresión de la influencer que le estoy mencionando, que se llamaba Jezabel, que no es la misma Jezabel del Nuevo Testamento, sino que en el Nuevo Testamento le están poniendo el nombre de esa Jezabel por su comportamiento. O sea que la originaria es esta, la de Primera de Reyes, que voy a analizar con ustedes del 21:3. Y dice el texto: Nabot respondió a Acab: guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vino Acab a su casa triste, enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo: no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Vino a él su mujer Jezabel y le dijo: ¿por qué estás tan decaído tu espíritu y no comes? Respondió: porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería le daría otra viña por ella. Y él respondió: no te daré mi viña. Él le está narrando la conversación que tuvo con un ciudadano común, siendo él el rey. Y él le dijo: pide lo que tú quieras que te la voy a pagar. Y dice: no, es que yo no tengo por qué vender mi herencia, yo no tengo por qué vender mi viña, no tengo por qué vendértela. Ese no es el propósito. Y entonces esto se parece mucho a Jacob y Esaú, cuando Esaú le vende a Jacob su primogenitura. En este caso no es lo mismo. Esto es una viña, pero tiene un símbolo para él, un símbolo como parte del regalo de Dios para la familia, conforme a la distribución que se hizo en Israel. Y no es lo mismo que la primogenitura, pero tiene un valor importante porque también estaba dentro de la normativa jurídica del pueblo de Israel, de que no debía cederla. Pero este hombre que lo tenía todo, que él es rey, los reyes lo tenían todo, y él tenía muchísima viña, y al lado estaba la de Nabot, y él la vio bonita y se llenó de envidia. Y entonces cuando su esposa lo ve así cabizbajo, se acerca a él y le está cuestionando, y él le narra lo que pasó. Y entonces ahí viene la conversación interesante de cómo influencia. Primero lo influenció espiritualmente para que tenga comportamiento extraño de querer despojar a los pobres de lo que tenía, y eso es una conducta, si se quiere, influenciada y otras veces aprendida de gente que el propósito que tienen es de despojar a los otros de lo que tienen. Inclusive en el nuevo pacto se regula la vida de los líderes de las iglesias. Esto es pastores, diáconos, líderes en general. Dice que no sean codiciosos de ganancia deshonesta, que no sean gente, para ocupar una posición importante, que no sean gente que se interese por lo que tienen los otros, querérselo quitar a la fuerza. Y ese comportamiento que tiene el rey aquí, y que espiritualmente es influenciado, pero luego es aconsejado, y de hecho ella tomó la rienda y tomó el sello del palacio para dar instrucciones a nombre del rey. Y ahí está en el versículo 7 en adelante. Entonces ahí está narrando todo el complot que hizo ella.
Y dice el texto, y su mujer Jezabel le dijo, ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Le hace una pregunta, un cuestionante, pero dime, tú no eres rey, o sea, ¿qué es lo que no es tuyo? Levántate y come y alégrate, yo te daré la viña de Nabot de Jezreel, yo te voy a resolver lo que tú quieres. ¿Qué es lo que tú quieres? La viña, yo te resuelvo eso, solo utilizaré tu autoridad. Entonces ella escribió carta en nombre de Acab y la selló con su anillo y la envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. Y las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno, poned a Nabot delante del pueblo y poned a 2 hombres perversos delante de él, que atestiguen contra él y digan, tú has blasfemado a Dios y al rey. Observen cómo ella está enviando una carta a nombre del rey, se le está enviando a los ancianos, al gobierno geriátrico en Israel, la autoridad máxima en las tribus, en la ciudad de los ancianos. Y está tratando de convencerlo, y aquí va la palabra, está tratando de influenciarlo para distraerlo del propósito que ellos tienen de juzgar a su pueblo y de hacer lo correcto. Y ellos, por temor a que la carta viene del rey, van a intentar hacer exactamente lo que el rey le está diciendo en contra de sus principios. Por eso es que Dios quería 2 cosas importantes que aparecen en el texto que el Señor le había enseñado al pueblo de Israel. Número 1, el que no buscaran mujeres de otras ciudades que no sea del pueblo para que sus esposas sean servidoras de Dios. Eso es sumamente importante. Y segundo, el que los reyes sean temerosos de Dios, porque su influencia podía descarrilar al pueblo, porque el pueblo iba a terminar siendo influenciado por la autoridad del rey para hacer cosas imprudentes. Y aquí 2 pecados que ya la Sagrada Escritura había establecido, lo vemos aquí que lo está cometiendo el rey, porque aunque la esposa es la que está diseñando todo, él aprobó dándole la autoridad para que ella les resuelva la situación. Y entonces están pidiendo que los ancianos dejen de ejercer su trabajo en honestidad para aceptar lo que él como autoridad está trayendo. Y de eso fue lo que hablamos en términos de lo que es la influencia social, lo que tiene que ver con la dinámica de la sociología, en lo que tiene que ver con la influencia en todo esto. Influenciaron aún a los ancianos, a la gente de respeto, para que hagan cosas contrarias a lo que ellos sabían, lo que habían aprendido, y que la autoridad que estaba en ellos nunca debía ser negociada, aún con su propia vida. Pero aceptaron el desafío y provocaron ayuno, y esto es muy importante, provocaron una actividad espiritual para camuflajear sus actividades. Entonces, ¿qué significaba ayunar para el pueblo de Israel? Era someterse a Dios en un tiempo determinado, no ingerir alimentos para que el Señor obrara en favor de ellos, sometiéndose a Dios por medio del sometimiento del cuerpo físico para provocar algo, la respuesta de Dios. Y entonces es utilizado simbólicamente el ayuno con una contradicción para corromper, para venderle al pueblo de que estaban en una actividad espiritual. Sí era una actividad espiritual, pero no era un ayuno a Dios, sino era un ayuno a los dioses de Jezabel, que eran los que iban a hacer el trabajo. Bendito es el nombre del Señor. Y que busquen 2 personas perversas que atestiguen contra ellos. Y aquí nuevamente están violando la normativa del pueblo de Israel acerca del testimonio falso. Buscaron gente para que dé falso testimonio, y eso mismo lo hicieron con Cristo. Buscaron gente que dé falso testimonio contra él para poderlo condenar. Lo que estaban buscando era que el pueblo no se rebele contra los ancianos, sino que los ancianos visiblemente tuvieran un comportamiento aceptado, aprobado por el pueblo. Y el pueblo, como alguien apareció dando testimonio, el pueblo no sabe que el testimonio es falso, no sabe que el ayuno es falso, y no sabe que los jueces
por influencia de la autoridad máxima, están prevaricando. Y entonces toda esa dinámica con el propósito de despojar a Nabot de la viña. ¿Cómo puede un hombre, cómo puede una mujer influenciar a su esposa, a su esposo? ¿Cómo puede influenciar a una familia? Alguien que se case con un miembro de nuestra familia y entre a la familia a destruir. ¿Cómo puede hacerlo? O sea, son cosas espirituales. Después que algunas personas llegaron a cierta familia, no ha habido paz. De la misma manera que alguna gente llegaron y dan paz y las cosas cambian y pueden influenciar positivamente. Hay gente que llegaron y nunca más ha habido paz en la familia porque se introdujeron con el propósito de dañar. Igualmente en una empresa, en una institución, igual en una iglesia. ¿Qué pueden hacer la gente que han sido sembrados por el infierno con el propósito de influenciar para distraer a los creyentes del propósito de Dios y del diseño de Dios para ellos? Bendito es el nombre del Señor. Hicieron como Jezabel le mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella le había enviado. Promulgaron ayuno, pusieron a Nabot delante del pueblo. Vinieron entonces 2 hombres perversos, se sentaron delante de él, y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo: Nabot ha blasfemado a Dios. Están justificando para poderlo apedrear, lapidar. Blasfemó a Dios. La blasfemia que hizo contra Dios fue negarse a ceder a las peticiones del rey. Y un principio importante es la mentira. Aunque los espiritistas y Satanás habla verdad, cuando hablan alguna verdad, es porque quieren poner trampa y para desvirtuar el diseño de Dios. Y esto es sumamente importante, porque el trabajo de ellos es mentir, pero ocasionalmente dicen verdades. Pero cuando dicen una verdad es que quieren acorralar a una persona que hizo algo incorrecto, que tiene algún comportamiento que de alguna manera nosotros no lo hemos notado o lo pasamos por alto, lo toleramos, comienza a generar entonces toda esa situación para que comenzamos a ver lo que no estamos viendo, y por eso solamente hablan verdades. Pero en la mayoría de los casos están mintiendo, se están inventando cosas con el propósito de distraer al pueblo. Bendito es el nombre del Señor. Vinieron 2 hombres perversos y se sentaron delante de él, y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo: Nabot ha blasfemado contra Dios y el rey, y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Ni siquiera le dieron chance a Nabot de que dijera su parte, como es importante en un juicio, además de llevar los testigos, darle el chance a la persona. Absolutamente, porque todo fue una trama con el propósito de destruir el siervo de Dios que se había negado a ceder ante sus peticiones. En ese caso de la influencia que se da en ciertas personas contra otros, vemos en el antiguo pacto, pero ya en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, Jesús está narrando una historia sumamente importante que todos conocemos. Inclusive Josué estuvo predicando el sábado anterior de parte de ese concepto de la cizaña. Entonces aquí vemos que le preguntan al Señor que le diga, cuando Él le hace la narración de la cizaña, lo hizo delante del pueblo, y entonces le dicen, cuando están solo con Él, le dicen: dime, ¿qué significa? Dinos, le dicen los discípulos, ¿qué significa lo de aquello de la cizaña? Y entonces el Señor comienza a explicarle lo de la cizaña, y entonces en toda la explicación que le da nos va a llevar a un término importante que nosotros necesitamos manejar en la predicación de hoy con relación a la distracción por influencia. Y es el concepto que aparece en el 13:36. Aleluya. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, acercándose a él y a su discípulo, le dijo: explícanos la parábola de la cizaña. El campo, respondió él, les dijo,
El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, las cizañas son los hijos del malo, el enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Ahora, en el 39 al 43, ahí entramos, en lo que quiero conversar con ustedes. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo, los segadores los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña, se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Observe aquí la dinámica del trabajo de los que influencian espiritualmente. Dos palabras importantes, dos expresiones: los que sirven de piedra de tropiezo y los que hacen iniquidad. ¿Cuál es el propósito por el cual la cizaña es sembrada? ¿Cuál es el propósito por la que Satanás va a tener a gente en las congregaciones? ¿Cuál es el propósito? De acuerdo a lo que Cristo está diciendo aquí, con el propósito de ser tropiezo, de poner tropiezo. ¿Y qué es tropezar? Pero ya el salmista está diciendo que el Señor lo guarde de caer. Y el tropiezo es cuando alguien pone una trampa, una zancadilla a otro para que caiga. Y todos en la vida alguna vez hemos tropezado. Y tropezamos cuando nos distraemos. Mire la dinámica: cuando usted va caminando, dejó de ver el piso porque usted está mirando hacia adelante, hay una cáscara de guineo y usted resbala. Tropezar es sinónimo de resbalar, es chocar. Hay gente que chocan con sus propios pies y hay otros que chocan con piedras o chocan con diferentes cosas. Eso es tropezar. Entonces el propósito es hacer tropezar a los hijos de Dios. Porque cuando nosotros estamos vulnerables, perdemos autoridad. Y entonces el concepto que sigue es iniquidad. Y hay una diferencia entre ser inicuo y ser pecador. El pecador es el que hace cosas que en el cielo está prohibido. Y como explicamos en una de las entregas anteriores acerca de la distracción, cuando nosotros pecamos es cuando no damos donde deberíamos dar, cuando no hacemos lo que es correcto, lo que el Señor nos mandó a hacer. Y entonces hay una diferencia con el inicuo, porque el inicuo es un instrumento del infierno que no solamente hace pecado, sino que hace más que pecado, porque es un siervo del infierno. El trabajo es hacer tropezar o hacer caer a los hijos de Dios. Es impedir que la gracia de Dios fluya en una congregación determinada. Es impedir que los matrimonios funcionen. Es impedir que la gente se desarrolle libremente. Y entonces por eso el Señor está utilizando cuál es el propósito de la cizaña. Su trabajo es inicuo y el propósito es hacer tropezar. ¿Tropezar para qué? Para que caiga, para que no pueda estar haciendo lo que Dios ha dicho que hagamos. Y entonces él dice: y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Eso se refiere a la cizaña. Lo echará en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oído para oír, que oiga. Y entonces le dice: los justos van a resplandecer. O sea, lo que está diciendo es que aun cuando tengamos tropiezo, aun cuando tengamos impedimento, aun cuando Satanás siembre a alguien con el propósito de destruirnos, no lo lograrás. Aleluya. Porque el que es iglesia va a permanecer bajo cualquier circunstancia. Ahora, ¿qué le recomienda la Sagrada Escritura a aquellos que hacen tropezar? Le dice que es mejor atarse una piedra de molino y tirarse al fondo del mar que hacer tropezar uno de los hijos de Dios. Sumamente importante, porque el que hace tropezar, que es inicuo y que fue sembrado con un propósito, no tiene arrepentimiento.
Y eso no significa que nosotros no lo toleremos o que no le demos la palabra o que no lo guiemos al arrepentimiento, no. Porque justamente cuando se está enfocando el texto aquí, uno de los personajes que tiene relación es Judas. Y Judas fue sembrado por el enemigo en el ministerio de Jesús con el propósito de distraer a los discípulos. Y tengo en el Evangelio según San Juan, hay una expresión aquí que nos dice a nosotros de qué manera persuadía a Judas con la intención de distraer a los discípulos. Está en Juan capítulo 12, versículo 1, nos está diciendo justamente el comportamiento de los inicuos dentro de los ministerios, dentro de las congregaciones, a partir del comportamiento de Judas Iscariote. Y el texto dice, cito Juan 12:1, 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y al que había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio. El precio de ese perfume era alrededor de 1 año de salario de un jornalero. Es como decir aquí hoy una persona que gana sueldo mínimo, durar 1 año entero ahorrando su salario para comprar ese perfume. Ese perfume no era para personas de escasos recursos, sino para gente que tenía poder económico, poder adquisitivo en términos económicos. Y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue ese perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Ahora, ¿a quién le está diciendo Judas eso? ¿A quién? No es a Jesús. Se lo está diciendo a los discípulos. Porque el propósito del inicuo es sembrar cizaña. Y de ahí viene la palabra de sembrar cizaña. De que es una cizaña que va a hacer lo suyo. Es como decir, una cizaña que está haciendo su trabajo. ¿Por qué a los discípulos? Porque estaba provocando distracción en los discípulos. Para que los discípulos no se enfocaran en su maestro ni lo respetaran. Y ese es el propósito de los espiritistas en las iglesias. Es arder por debajo con situaciones importantes que tienen que ver con Dios, que tienen que ver con los líderes, que tiene que ver con un hermano, con una hermana, que en un momento tiene un comportamiento que nosotros ni lo estamos viendo. Los discípulos no estaban pendientes. Ellos estaban disfrutando lo que estaba pasando con el maestro, pero había alguien que estaba tratando de distraer a los seguidores de Jesús, a los apóstoles. ¿Para qué lo quería distraer? Para que no respetaran el ministerio de Jesús. Y ese es el propósito. Y por eso es que Jesús está hablando de la obra inicua y del tropiezo. Y entonces Judas, que es un símbolo de los espiritistas dentro de la iglesia, porque estaba justamente en el ministerio de Jesús, le está diciendo, ustedes no están viendo lo que él está permitiendo. Él no debió permitir eso, porque ustedes saben que se necesita dinero para ayudar a los pobres. Y como una gente que viene de Dios acepta que se haga tal desperdicio. Ustedes no se imaginan lo que significa esa expresión en ese texto que Juan está citando. Ustedes no se imaginan cuál es el peso específico. ¿Qué es lo que quiere provocar en los discípulos del Señor? Que no respeten el ministerio de Jesús. Quiere distraerlos. Y comienza a hablarle. Usted sabe lo que cuesta ese perfume. ¿Y cómo él permite que se haga ese desperdicio? Si necesitamos recursos para ayudar a los necesitados. Ojo con eso. Dele mente. ¿Cuál es el propósito? Distraer. Y entonces los discípulos lo están escuchando. Eso es lo interesante. Que nosotros escuchamos esas voces.
No son autorizadas por el reino de Dios, son autorizadas por el infierno, pero son permitidas por el reino de Dios. Dios no lo autorizó, pero lo permite. Que alguien nos susurre al oído con mala intención para que nosotros neguemos los principios o menospreciemos a alguien. Ese es su trabajo. Y eso es por medio de voces, pero hay otra técnica y es espiritual. Y es que cuando usted está en un lugar sentado cerca de alguien, esa persona lo influencia espiritualmente para que usted tenga el comportamiento de él o de ella. Y lo que él está pensando hace por influencia que usted termine pensando eso. Y se da para rechazar gente o para tener comportamiento desaprobado, para tener lujuria si se quiere. Mucho del comportamiento lujurioso que la gente tiene es por influencia de gente que se está asociando, que trabajan juntos, que se sientan en el mismo sitio, que a veces están en la iglesia asociados, inclusive en algún ministerio. O la esposa, el esposo, o gente con la que usted se está juntando. Aleluya. 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 Entonces, aquí Judas está haciendo su trabajo. Judas se delata. ¿Pero de qué manera? Distraer a los discípulos del Señor para que terminen viendo a Jesús como Él lo veía y no como ellos lo veían. Y entonces le hace el comentario: Jesús es el que interviene. Jesús interviene porque Judas se está sembrando por abajo la cizaña. Y Jesús, que lo sabe todo, está pendiente de que hay alguien que le está serruchando el palo por abajo. Y usted predica y usted enseña, y hay alguien que está carcomiendo la palabra que está cayendo y no deja que produzca asidero. Usted no sabe cuántos compañeros de sus hijos en la universidad tiene el colegio le están carcomiendo la palabra que usted le enseña y lo que aprenden en la iglesia. Usted no se lo imagina. Que no quieren que esa palabra tenga asidero en ellos. Y están haciendo el trabajo por debajo. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Y entonces Juan cita, hace un comentario acerca de Judas. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Era un pecador y estaba influenciando a los otros discípulos para que menosprecien al Señor, producto de su propio pecado. Porque cuando Satanás va a un sitio a buscar a alguien para que le haga un servicio, elige a los pecadores. Pero no es lo mismo ser pecador que ser sembrado por el infierno en una comunidad de creyentes. No es lo mismo. Porque el que fue sembrado sabe lo que está haciendo y su trabajo es impedir el desarrollo de esa congregación e impartir y dirigir a incautos, a gente sin visión, para que sigan sus pasos. Y siempre vamos a encontrar gente que no es tan claro de quiénes son y quién es Dios en su vida, y le van a hacer el coro a esa gente, principalmente los pecadores. Y cito el texto: teniendo la bolsa, sustraía de lo que echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Jesús interviene en el murmullo que se está dando de Judas sembrando la cizaña entre los discípulos. Dijo: déjala, con autoridad, déjala. Entonces ahí los discípulos comprenden que ya Señor se llevó el asunto, cogió la idea de lo que estaba pasando, interrumpe y entonces viene a distraer la distracción. Entonces aquí hay un ejercicio que hacen los discípulos de que se dan cuenta que ya Jesús sabe lo que se está rumorando. Dijo: déjala, que lo que ella ha hecho lo ha hecho para mi sepultura. Y le dice: los pobres siempre estarán con ustedes. Y quiero, ojo con esto,
porque algunos creyentes e iglesias y líderes están interpretando que no ayudemos a los pobres porque los pobres siempre existirán. Eso no fue lo que Jesús dijo. Jesús está diciendo, si Él quisiera ayudar a los pobres, tiene todo el tiempo para ayudarlo, porque los pobres siempre han estado ahí. Pero Jesús no está diciendo que no ayudemos a los pobres. Eso no es el mensaje de Jesús. Porque después que existe la propiedad privada, algunas personas tienen más oportunidades que otros. Pero el propósito de Dios fue que todos tengamos las mismas oportunidades. Y aquellos que tenemos más oportunidades tenemos que ayudar a los que menos tienen. Y así servimos al Señor y le demostramos que honramos su nombre y que obedecemos su palabra. Y esa debe ser la actitud apropiada de los hijos de Dios. No es verdad que Jesús está diciendo, los pobres van a estar ahí siempre y ustedes no van a acabar con ellos, no lo ayuden. No dijo eso. No lo malinterpretemos. Él está diciéndole a Judas, quien está influenciando a los discípulos para que no los respeten porque aceptó que se haga ese desperdicio. Él le está diciendo, esa unción es para mi sepultura, los pobres siempre estarán ahí. Ustedes pueden ayudarle, siempre han estado ahí, ustedes también pudieron haberle ayudado. Y es una confrontación directa a Judas. Y los discípulos entendieron el mensaje que Jesús le está dando porque Judas lo estaba distrayendo por medio de influencia. Ustedes no se imaginan qué tanto puede influenciar una persona corrupto a otros. Ustedes no se imaginan qué tanto puede una persona espiritista influenciar a los hijos de Dios. Ustedes no se imaginan cuánto. Y Jesús ya lo dijo, tropiezo, utilizó la palabra. Le van a poner tropiezo. Lo van a tratar de influenciar para que sean como ellos. Porque los espiritistas andan buscando que perdamos autoridad. Y una manera de perder autoridad es ser como ellos. Nosotros lo llamamos a la atención porque tienen mal comportamiento. Entonces cuando ya somos como ellos no tenemos la autoridad para llamarlo la atención, sino que lo tapamos. Porque el pecador tapa al pecador. Por eso que dice que el ciego guía ciego y ambos caen en el hoyo. El que está haciendo algo incorrecto, cuando alguien lo hace cerca y sabe que los dos lo están haciendo, no puede llamarlo la atención, tiene que callar. Se vuelve cómplice. Entonces Jesús nos está llevando a esa reflexión. Hoy, como los demás días, hay que concluir la predicación. Pero permítame hoy, en par de minutos, tratar de concluir la introducción, la tercera parte de la introducción de la predicación de la distracción. La Sagrada Escritura, el apóstol Pablo cuando escribe al pastor Timoteo, él le dice como que sepa manejarse en la carrera. Y creo que antes he citado esa expresión, como que luche legítimamente. Y esto es sumamente importante. Nunca te bajes al nivel de los espiritistas. No trabaje como ellos y con trampa. No, los hijos de Dios luchamos legítimamente. No utilizamos las mismas técnicas. Tú me desacreditas, yo te desacredito. Tú me haces daño, yo te daño. Tú me empujas, yo te empujo. No es verdad. No es luchar legítimamente. El que lucha legítimamente lucha sin trampa, aunque los demás hagan trampa. Y de ahí que se utiliza en el deporte la palabra dopaje, que es una expresión que se utiliza en los deportes, porque le hacen una investigación, un análisis para ver si están utilizando sustancias prohibidas. El que no lucha legítimamente, cuando le hacen la prueba de dopaje, da positivo, porque está utilizando sustancia prohibida en ese deporte. Usted no puede utilizar la técnica que utilizan los otros en esta lucha. Usted tiene que utilizar las técnicas apropiadas, la técnica del reino de Dios. Por eso está diciendo que no paguen a la gente igualmente como se merecen o como le han hecho a ustedes. Y Cristo cita la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente, que era parte de la dinámica de la ley de Moisés. Y entonces él está diciendo que ya no, que a sus hijos no deben actuar de la misma manera que los impíos, porque ¿qué diferencia hay si nosotros actuamos igual? No actúe de la misma manera, manéjese diferente.
Manéjese conforme a la ley de Dios para que usted tenga autoridad y no se baje al nivel de los pecadores para pelear con ellos. Ese ejemplo es como que usted se encuentre con una persona en la calle, de esas personas que tienen una enfermedad que se llama esquizofrenia y que la gente le dice que está loco. Usted lo encuentra entre la basura, usted no se abursa la trompada con él, usted se manda corriendo si él le amaga. Eso es lo normal. Usted no se baja al nivel de esa persona porque usted sabe que esa persona no está normal. Ahora hay algunos que dicen, si él está loco, ellos están más locos. Eso es un problema de ellos. Usted no está igual o usted está peor que ellos. Usted tiene que saberse manejar. Debemos aprender a tolerar los hechiceros dentro de la iglesia. Eso es una praxis que tenemos que entrar, aprender a tolerarlo. Cuando usted lo identifica, no lo menosprecie, no lo trate igual como ellos lo tratan, tolérelo. Saber que esa es una encomienda dada por el infierno y aceptada por el Señor. Esto es sumamente importante. El infierno lo sembró, pero el Señor lo aceptó. Él dijo, no lo saquen, yo me encargo de sacarlo. Yo me encargo de la cizaña. Y yo me encargo de darle el pago en su momento. Pero no quiere decir que la iglesia esté ciega. No le está diciendo sean ciegos, no. Cuando la identifiquen, no lo saquen, déjenlo. ¿Qué quiere el Señor? ¿Por qué el Señor tiene que aceptar esas cosas? Aleluya. Todo lo que nuestro Señor acepta contra nosotros, le sacamos beneficio. ¿Usted ha escuchado una expresión de alguien, una anécdota de alguien que le tiraban piedra y que la fue acumulando para hacer una casa, un edificio con lo que le tiraban? Aprenda a que todos los ataques del enemigo usted le saque beneficio. ¿Cómo yo puedo sacarle beneficio a un ataque del enemigo? Bueno, vámonos al texto bíblico. En Romanos capítulo 8, el versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a lo que conforme a su propósito son llamados. O sea, que nosotros hemos sido llamados con un propósito y va a obrar para bien el hecho de que nos ataquen. Y yo sé que alguna gente está entendiendo perfectamente lo que yo estoy diciendo. Hay mucha gente que cuando lo atacan se hace fuerte. Hay gente que por alguna razón dejaron de orar o de buscar a Dios intensamente, que cuando son atacados se meten con el Señor. De alguna manera, el que estén compitiendo con nosotros de manera ileal, con trampa, en el mismo terreno, en el mismo territorio, hace que nosotros continuamente vayamos donde Dios y dependamos de Él. Pues ¿qué diremos a esto? Dice el 31 de 8 Romano. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está con nosotros, ¿quién está contra nosotros? En otras palabras, ¿quién es mayor? ¿Quién es más poderoso? ¿Quién tiene más poder? ¿El que está con nosotros o el que está con ellos? El que está con nosotros. Y si Cristo ya derrotó a Satanás en la cruz y le arrebató el acta de los decretos que eran contrarios a nosotros, producto de la entrega que hizo a Adán, ¿acaso hay algo que Cristo no pueda hacer si ya lo venció? Entonces nosotros, para vencer al infierno, al maligno, tenemos que someternos a Dios, meternos más con Dios, porque mientras más me someto a Dios, más fuerte me hago. El Señor ya lo venció y no podrán destruirnos. Solo tenemos que someternos a Dios, resistirlo, y va a tener que huir porque ya el Señor lo ha vencido. Y no vencerán a los hijos de Dios, porque las puertas del infierno no prevalecen contra la iglesia. Si tú eres iglesia de Cristo, las puertas del infierno no prevalecen contra ti. Aleluya. Ahora, tú no puedes tener el mismo comportamiento que tienen los espiritistas, porque tú eres un hijo de Dios, tú eres una hija de Dios que tiene autoridad para establecerle frontera y para ver la provocación que te hacen como una oportunidad de meterte con Dios para conocer a Dios y saber lo que se está moviendo en el mundo espiritual. Y quiero concluir ya con una expresión indígena. Es una expresión que en las leyendas que hay de los indígenas se le atribuye a ellos. Hay muchísimas leyendas. Y una de ellas plantea que los caciques le ponían un tábano dentro de la ropa de la seguridad de ellos durante las noches. Que el centinela que le tocaba hacer una guardia, esa noche el cacique, cuando se iba a acostar, le ponía un tábano dentro de la ropa. El tábano es un insecto, parece como una mosca, un poquito más grande. Ustedes ahorita lo van a buscar, ya algunos tienen la idea, lo buscan, pero esa pica.
Y entonces el tábano, mientras ellos estaban despiertos y moviéndose, estaba tranquilo, pero cuando ellos roncaban, lo picaba. Yo veo los espiritistas dentro de la iglesia como el tábano. Aleluya. Que mantiene a la gente despierto, activo, buscando a Dios, orando, sometido a Dios continuamente. Pero cuando se están medio durmiendo, atacan los tábanos. Para sacarle provecho a esos ataques espirituales, tenemos que verlo como si fuera un tábano que el enemigo nos ha puesto para que no nos dormamos. ¿Acaso hay alguien durmiendo? Prepárese que el tábano lo va a picar. Aleluya. Aleluya. ¿Hay alguien rezagado? ¿Hay alguien que se cree que Dios no va a hacer bien ni mal y que todo está como el vino asentado, que todo está resuelto? Prepárese. La cuarentena durmió a alguien. Prepárese. Que cuando se despierte, lo van a estar punchando. Aleluya. Dios lo bendiga. Nadie te ama como él, no vas a encontrar otro como él. Yo sé que tú has sufrido, pero él, yo sé que no va a ser lo mismo que aquel que dañó tu corazón. No llores más por amor. Sacúdete de ese mal sabor. Que hay alguien que vale la pena y solo quiere una cita contigo hoy.